Carta al Padre, de Franz Kafka. Queridísimo Padre, hace poco me preguntaste por qué decía que te tenía miedo. Como de costumbre, no supe cómo responderte, en parte por el miedo que te tengo, y en parte porque hay demasiados detalles individuales que justifican este miedo para que yo pueda mantenerlos medianamente unidos al hablar. Y si intento responderte aquí por escrito, solo será muy incompleto, porque el miedo y sus consecuencias también me impiden escribirte, y porque el tamaño del asunto va mucho más allá de mi memoria y mi comprensión. El asunto siempre te ha parecido muy sencillo, al menos por lo que me has hablado de él a mí y sin elegir a muchos otros. Te parecía algo así. Has trabajado duro toda tu vida, lo has sacrificado todo por tus hijos, especialmente por mí, gracias a lo cual he vivido en esplendor. He tenido plena libertad para aprender lo que quisiera. No he tenido motivos para preocuparme por la comida, es decir, para preocuparme en absoluto. No has exigido gratitud por ello, ya sabes, la gratitud de los niños, sino al menos algún tipo de concesión, signos de compasión. En cambio, yo siempre me he escondido de ti en mi habitación, a los libros, a los amigos locos, a las ideas exageradas. Nunca te he hablado abiertamente en el templo. Eso es un deber de niño. Quería escribir tales explicaciones a Milena, pero no me atrevo a leer la carta de nuevo. Lo principal sigue siendo comprensible. No fui a verte, nunca te visité en Francesbad, ni tuve otro sentido de la familia. No me ocupé del negocio ni de tus otros asuntos. Te cargué con la fábrica y luego te abandoné. Apoyé a Otla en su terquedad, y mientras no muevo un dedo por ti, ni siquiera te traigo un ticket de té, lo hago todo por los extraños. Si resumes tu juicio sobre mí, resulta que no me acusas de nada francamente indecente o malvado, con la posible excepción de mi última intención de casarme, sino de frialdad, extrañeza e ingratitud, y me acusas de ello como si fuera culpa mía, como si yo hubiera podido arreglarlo todo de otro modo, con un giro de volante, mientras que tú no tienes la menor culpa de ello, a menos que fuera que fuiste demasiado bueno conmigo. Solo considero correcta tu descripción habitual en la medida en que también creo que tú estás completamente libre de culpa por nuestro distanciamiento. Pero yo soy igual de inocente. Si consiguiera que lo reconocieras, entonces no sería posible una nueva vida. Ambos somos demasiado viejos para eso, sino una especie de paz, no un cese, sino una disminución de tus incesantes reproches. Por extraño que parezca, ¿tienes alguna idea de lo que quiero decirte? Por ejemplo, hace poco me dijiste, siempre me has caído bien, aunque exteriormente no fuera tan amable contigo como suelen serlo otros padres, precisamente porque no puedo fingir como los demás. Ahora bien, Padre, en general nunca he dudado de tu amabilidad hacia mí, pero creo que esta observación es incorrecta. No puedes fingir, eso es cierto, pero afirmar que los demás padres fingen solo por esta razón es o bien un mero dogmatismo que no admite discusión, o bien, y en mi opinión lo es realmente, una expresión velada de que algo va mal entre nosotros y de que tú eres en parte responsable de ello, pero no culpable. Si eso es lo que realmente quieres decir, entonces estamos de acuerdo. Por supuesto, no estoy diciendo que me haya convertido en lo que soy solo por tu influencia. Eso sería una gran exageración, e incluso tiendo a exagerar. Es muy posible que aunque hubiera crecido completamente libre de tu influencia, no hubiera sido capaz de convertirme en una persona conforme a tu corazón. Probablemente me habría convertido en una persona débil, tímida, vacilante e inquieta. Ni Robert Kafka ni Carl Hermann, sino bastante diferente de lo que soy en realidad, y nos habríamos llevado muy bien. Me habría encantado tenerte como amigo, como jefe, como tío, como abuelo incluso, aunque con más dudas, como suegro, pero como padre, eras demasiado fuerte para mí, sobre todo porque mis hermanos murieron jóvenes y mis hermanas llegaron mucho después, así que tuve que soportar el primer golpe yo solo. Era demasiado débil para eso. Compáranos a los dos.
Yo soy, por decirlo brevemente, un Lowy con cierta pulsión kafkiana, que sin embargo no se pone en marcha por la voluntad de Kafka de vivir, de hacer negocios, de conquistar, sino por un aguijón loviano que trabaja más secretamente, más tímidamente, en otra dirección y que a menudo deja de funcionar del todo. Tú, en cambio, eres un auténtico Kafka en fuerza, salud, apetito, potencia vocal, don de palabra, autosatisfacción, superioridad mundana, resistencia, presencia de ánimo, conocimiento de la naturaleza humana, cierta generosidad, naturalmente también con todos los defectos y debilidades propios de esas cualidades en los que te precipitan tu temperamento y a veces tu irascibilidad. Quizá no seas del todo Kafka en tu visión general del mundo, por lo que puedo compararte con el tío Philipp, Ludwig y Heinrich. Es extraño, yo tampoco lo veo claro. Todos ellos eran más alegres, más frescos, más relajados y desenvueltos, menos estrictos que tú. Por cierto, yo heredé mucho de ti en este sentido y gestioné mi herencia demasiado bien, pero sin tener los contrapesos necesarios en mi naturaleza que tú tienes. Pero, por otra parte, tú también has pasado por épocas diferentes a este respecto. Quizá eras más feliz antes de que tus hijos, sobre todo yo, te decepcionaran y te deprimieran en casa. Cuando llegaban los extraños eras diferente. Y quizá has vuelto a ser más feliz ahora que tus nietos y tu yerno te dan algo de calor que tus hijos, aparte de Valle, quizá no fueron capaces de darte. En cualquier caso, éramos tan diferentes, y en esta diferencia tan peligrosos el uno para el otro, que si uno hubiera querido calcular de antemano cómo me relacionaría yo, el niño que se desarrollaba lentamente, y tú, el hombre acabado, podría haber supuesto que simplemente me aplastarías, que no quedaría nada de mí. Eso no ha ocurrido ahora. Los vivos no pueden calcularse, pero tal vez hayan ocurrido más problemas. Sin embargo, siempre te pido que no olvides que nunca he creído ni remotamente en ninguna culpa por tu parte. Tuviste en mí el efecto que tenías que tener, solo que deberías dejar de pensar que fue una malicia especial por mi parte el que yo sucumbiera a este efecto. Era un niño ansioso, aunque ciertamente testarudo, como lo son los niños. Y mi madre ciertamente me mimaba, pero no puedo creer que fuera especialmente difícil de controlar. No puedo creer que una palabra amable, un apretón de manos tranquilo, una buena mirada, no hubieran podido exigir todo lo que quería. Ahora bien, eres, básicamente, una persona amable y blanda. Lo que sigue no lo contradice, solo hablo de la forma en que te presentabas ante el niño. Pero no todos los niños tienen la perseverancia y la intrepidez de buscar hasta que llega la amabilidad. Solo puedes tratar a un niño como tú mismo estás hecho para hacerlo, con fuerza, ruido e irascibilidad. Y en este caso, esto también te pareció muy adecuado, porque querías criar en mí a un niño fuerte y valiente. Por supuesto, hoy no puedo describir directamente tus métodos de educación en los primeros años, pero puedo imaginarlos por inferencia a partir de los años posteriores y de tu trato con Félix. Esto se ve agravado por el hecho de que entonces eras más joven y por tanto más fresco, más salvaje, más original, incluso más despreocupado que hoy, y de que también estabas completamente atado al negocio. Apenas podías mostrarte ante mí una vez al día y por tanto me causabas una impresión aún más profunda que apenas se aplanaba en la habitación. Solo recuerdo directamente un incidente de los primeros años que quizá tú también recuerdes. Una vez no paraba de lloriquear pidiendo agua por la noche, ciertamente no por sed, sino probablemente en parte para molestar y en parte para divertirme. Después de que algunas fuertes amenazas no sirvieron de nada, me sacaste de la cama, me llevaste al pabellón y me dejaste allí de pie, solo, delante de la puerta cerrada, en camiseta durante un rato. No quiero decir que esto estuviera mal, tal vez realmente
No había otra forma de dormir bien en aquel momento, pero quiero utilizarlo para caracterizar tus métodos educativos y su efecto en mí. Probablemente fui obediente en aquel momento, pero sufrí daños internos a consecuencia de ello. Nunca fui capaz de establecer la conexión correcta entre la petición insensata de agua que yo daba por sentada y la experiencia extraordinariamente terrible de ser llevado a cabo. Años más tarde, seguía sufriendo por la agonizante idea de que aquel hombre enorme, mi padre, pudiera llegar al último recurso casi sin motivo y sacarme de la cama a la acera por la noche y que yo fuera tan poca cosa para él. Eso fue solo un pequeño comienzo en aquel momento, pero este sentimiento de nada que a menudo me dominaba, un sentimiento noble y fructífero en otros aspectos, sin embargo, proviene a menudo de su influencia. Me habría venido bien un poco de ánimo, un poco de amabilidad, un poco de mantener abierto mi camino, pero en lugar de eso me dejaste claro, con buena intención por supuesto, que debía tomar un camino diferente, pero eso no se me daba bien. Me animabas, por ejemplo, cuando saludaba y marchaba bien, pero yo no era un futuro soldado. O me animabas cuando podía comer con ganas e incluso beber cerveza, o cuando podía cantar canciones que no entendía o repetir como un loro tus dichos favoritos, pero nada de eso formaba parte de mi futuro. Y es significativo que incluso hoy solo me animes de verdad cuando tú mismo te ves afectado, cuando es tu sentido de ti mismo el que yo hiero, por ejemplo con mi intención de casarme, o el que se hiere en mí, por ejemplo cuando Pepa me insulta. Entonces se me anima, se me recuerda mi valía, se me hace consciente de los juegos a los que tendría derecho a jugar y Pepa queda totalmente condenada. Pero aparte del hecho de que a mi edad actual soy casi inaccesible a los ánimos, ¿de qué me serviría si solo llegaran cuando no se trata principalmente de mí? Habría necesitado ánimos entonces y en todas partes. Ya me deprimía tu mero físico. Recuerdo, por ejemplo, cómo a menudo nos desnudábamos juntos en un cubículo. Yo era flaco, débil y estrecho, tú eras fuerte, alto y ancho. Incluso en el cubículo me sentía patético, no solo ante ti, sino ante el mundo entero, porque tú eras para mí la medida de todas las cosas. Pero cuando salíamos de la cabina delante de la gente, yo cogido de tu mano, un pequeño esqueleto inestable, descalzo sobre los talones, temeroso del agua, incapaz de imitar tus movimientos de natación que me demostrabas constantemente con buenas intenciones, pero en realidad para mi profunda vergüenza, entonces me sentía muy desesperado. Y todas mis malas experiencias, en todos los ámbitos, se unían magníficamente en esos momentos. Me sentía mejor cuando a veces tú te desnudabas primero, y yo podía quedarme solo en el cubículo y retrasar la vergüenza de aparecer en público hasta que por fin venías a mirar y me sacabas del cubículo. Te agradecía que no parecieras darte cuenta de mi angustia y me sentía orgulloso del cuerpo de mi padre. Por cierto, esta diferencia sigue existiendo hoy entre nosotros. Tu supremacía espiritual también correspondía a esto. Habías llegado tan alto solo por tu propio esfuerzo y como resultado tenías una confianza ilimitada en tu opinión. Eso ni siquiera era tan deslumbrante para mí de niño como lo fue más tarde para el joven que crecía. Gobernabas el mundo desde tu sillón. Tu opinión era correcta. Todas las demás opiniones eran locas, no normales. Tu confianza en ti mismo era tan grande que no tenías que ser consecuente y sin embargo nunca dejabas de tener razón. También podía ocurrir que no tuvieras ninguna opinión sobre un asunto y en consecuencia todas las opiniones que fueran posibles respecto a ese asunto tenían que ser erróneas sin excepción. Por ejemplo, podía reprender a los checos, luego a los alemanes, luego a los judíos, y no solo en una selección, sino en todos los aspectos. Y al final no quedaba nadie más que tú. Para mí, tenías esa misteriosa cualidad que tienen todos los tiranos, cuyo derecho se basa en su persona, no en su pensamiento. Al menos así me lo parecía a mí.
Ahora bien, en realidad tenía razón sobre mí con una frecuencia sorprendente. En la conversación, que era evidente, porque apenas había conversación, pero también en la realidad. Pero incluso eso no era nada especialmente incomprensible. Estaba bajo tu fuerte presión, en todos mis pensamientos, incluso en los que no coincidían con los tuyos, y especialmente en esto. Todos estos pensamientos, aparentemente independientes de ti, estaban cargados desde el principio con tu juicio negativo. Era casi imposible soportarlo, hasta que el pensamiento se realizaba plena y permanentemente. No me refiero aquí a ningún pensamiento elevado, sino a cualquier pequeño esfuerzo de la infancia. Solo tenías que alegrarte por algo, sentirte realizado por ello, llegar a casa y decirlo, y la respuesta era un suspiro irónico, un movimiento de cabeza, un golpe en la mesa. He visto algo más bonito, o me he enterado de tus preocupaciones, o no tengo la cabeza tan tranquila, o ningún acontecimiento, o cómprate algo para ello. Por supuesto, no se podía esperar que te entusiasmaras con cualquier chiquillada si vivías preocupado y atormentado. Tampoco se trataba de eso, se trataba más bien de que siempre y en todo momento tenías que causar tales decepciones al niño en virtud de tu naturaleza contraria y de que esta oposición se veía constantemente reforzada por la acumulación de material, de modo que al final se hizo habitual cuando eras de la misma opinión que yo y de que finalmente estas decepciones del niño no eran decepciones de la vida ordinaria, sino que, puesto que se trataba de tu persona, que era decisiva para todo, daban en el núcleo. El valor, la determinación, la confianza, la alegría en esto y aquello no duraban hasta el final si estabas en contra, o incluso si tu oposición podía ser simplemente aceptada, y podía ser aceptada en casi todo lo que hacía. Esto se aplicaba tanto a los pensamientos como a las personas. Bastaba que tuviera un poco de interés por una persona, no ocurría muy a menudo debido a mi naturaleza, para que empezaras a insultarme, calumniarme y degradarme sin ninguna consideración por mis sentimientos ni respeto por mi juicio. Personas inocentes e infantiles, como el actor yiddish Lowy, tuvieron que pagar por ello. Sin conocerle, le comparaste con alimañas de una forma terrible que ya he olvidado, y como tan a menudo con las personas que me eran queridas, automáticamente tenías a mano el proverbio sobre perros y pulgas. Recuerdo al actor en particular porque tomé nota de lo que dijiste de él entonces con el comentario: mi padre solo habla así de mi amigo, al que ni siquiera conoce, porque es mi amigo. Siempre podré decirle eso cuando me acuse de falta de amor y gratitud infantiles. Siempre me pareció incomprensible tu total insensibilidad ante el sufrimiento y la vergüenza que eras capaz de infligirme con tus palabras. Era como si no tuvieras ni idea de tu poder. Yo también debí ofenderte a menudo con palabras, pero entonces siempre lo supe. Me dolía, pero no podía controlarme, no podía contener la palabra, me arrepentía incluso mientras la decía. Pero golpeabas con tus palabras sin más, no sentías pena por nadie, ni durante ni después. Estaban completamente indefensos ante ti. Pero así fue toda tu educación. Creo que tienes talento para la educación. Sin duda, podrías haber ayudado a una persona de tu clase mediante la educación. Se habría dado cuenta de lo razonable de lo que decías. No le habría importado nada más y habría llevado las cosas con calma. Para mí, de niño, todo lo que me decías era casi un mandamiento del cielo. Nunca lo olvidé. Seguía siendo el medio más importante para juzgar el mundo, sobre todo para juzgarte a ti mismo, y ahí fracasaste completamente. Como de niño estaba contigo sobre todo a la hora de comer, tus lecciones eran en gran parte lecciones de comportamiento correcto en la mesa. Lo que se ponía en la mesa había que comerlo. No se podía discutir la bondad de la comida, pero a menudo encontrabas la comida incomible, la llamabas la comida. El ganado al cocinero. La había echado a perder el cocinero.
Como comías todo deprisa, caliente y a grandes bocados, de acuerdo con tu fuerte hambre y tu preferencia particular, el niño tenía que darse prisa. Había un silencio lúgubre en la mesa interrumpido por amonestaciones. Come primero, luego habla. O más deprisa, más deprisa. O ya ves, ya he comido. No se te permitía morder huesos, no se te permitía sorber vinagre. Lo principal era cortar el pan recto, pero no importaba que lo hicieras con un cuchillo chorreante de salsa. Tenías que tener cuidado de que no cayeran sobras al suelo. Al fin y al cabo, la mayor parte de la comida estaba debajo de ti. En la mesa solo podías ocuparte de la comida, pero te limpiabas y cortabas las uñas, sacabas punta a los lápices y te limpiabas las orejas con un palillo. Por favor, padre, entiéndeme bien. Estos habrían sido detalles completamente insignificantes en sí mismos, pero solo se volvieron deprimentes para mí, porque tú, la persona que era tan enormemente importante para mí, no cumplías los mandamientos que me imponías. Esto dividía el mundo en tres partes, una en la que yo, el esclavo, vivía bajo unas leyes que se habían inventado solo para mí, y que además no sabía por qué nunca podía cumplir del todo. Luego, en un segundo mundo, infinitamente alejado del mío, en el que vivías tú, ocupado con el gobierno, con dar órdenes y con la molestia de no obedecerlas. Y finalmente en un tercer mundo, en el que las demás personas vivían felices y libres de órdenes y obediencia. Siempre estaba en desgracia. O bien obedecía tus órdenes, lo cual era vergonzoso, porque solo se aplicaban a mí, o bien era desafiante, lo cual también era vergonzoso, porque ¿cómo podía ser desafiante contigo? O bien no obedecer, porque, por ejemplo, no tenía tu fuerza, tu apetito o tu destreza, aunque me lo exigieras como algo natural. Eso, sin embargo, era la mayor desgracia. No eran mis pensamientos los que se movían así, sino mis sentimientos de niño. Mi situación en aquel momento puede aclararse si la comparo con la de Félix. Le tratabas de forma similar, le tratabas de forma parecida e incluso utilizabas contra él una herramienta educativa especialmente espantosa. Cuando hacía algo que te parecía poco limpio durante la cena, no te contentabas con decirle como hacías entonces conmigo, eres un gran cerdo, sino que añadías, un verdadero Germán, o igual que tu padre. Pero tal vez, no se puede decir más que tal vez, eso no le haga mucho daño a Félix, porque para él no eres más que un abuelo, aunque especialmente importante, pero no todo lo que eras para mí. Y Félix también es un personaje tranquilo, ya de por sí algo masculino, al que una voz atronadora puede tomar por sorpresa, pero no por mucho tiempo. Pero sobre todo, solo está relativamente poco tiempo contigo. También está bajo otras influencias. Eres más bien algo querido y curioso para él, de lo que puede elegir lo que quiere tomar. Para mí no eras una curiosidad, no podía elegir, tenía que cogerlo todo. Y sin poder decir nada en contra, porque de entrada no te es posible hablar tranquilamente de algo con lo que no estás de acuerdo o que simplemente no viene de ti, tu temperamento mandón no te lo permite. En los últimos años has explicado esto por tu nerviosismo de corazón. No sé si alguna vez has sido esencialmente diferente. A lo sumo, el nerviosismo de corazón es un medio para que ejerzas el gobierno más estrictamente, ya que el pensamiento de ello debe sofocar la última objeción en el otro. Por supuesto, esto no es una acusación, solo una constatación. Por ejemplo, con Otla, no puedes hablar con ella en absoluto, te salta a la cara. Es lo que sueles decir, pero en realidad no salta en absoluto, originalmente. Confundes la cosa con la persona. La cosa te salta a la cara y decides inmediatamente sin escuchar a la persona, o que se plantea después, solo puede irritarte más, nunca convencerte. Entonces lo único que se oye de ti es, haz lo que quieras, eres libre, por lo que a mí respecta. Ya eres mayor de edad, no tengo ningún consejo que darte. Y todo ello con el espantoso tono ronco de la ira y la condena total, ante el que hoy tiemblo menos que cuando era niño, solo porque el sentimiento de culpa exclusivo del niño
ha sido sustituido en parte por la comprensión de la impotencia de ambos. La imposibilidad de mantener una conversación tranquila tuvo otra consecuencia muy natural: perdí la capacidad de hablar. De lo contrario, probablemente no me habría convertido en un gran orador, pero habría dominado el lenguaje humano, que suele ser fluido. Pero me prohibiste hablar desde el principio. Tu amenaza, ni una palabra de contradicción, y tu mano levantada me han acompañado siempre. Delante de ti, eres un excelente orador cuando se trata de tus cosas, desarrollé una forma de hablar entrecortada y tartamuda que seguía siendo demasiado para ti, y al final me callé. Al principio quizá por desafío, luego porque no podía pensar ni hablar delante de ti, y como tú eras mi verdadero educador, esto repercutió en toda mi vida. Es un extraño error si piensas que nunca cedí ante ti, siempre todo en contra. No fue realmente mi principio vital hacia ti, como crees y de lo que me acusas. Al contrario, si te hubieras seguido menos, sin duda habrías sido mucho más feliz conmigo. Por el contrario, todas tus medidas educativas dieron en el clavo. No evité ninguno de tus agarres. Tal como soy, aparte de lo básico y de la influencia de la vida, por supuesto, es el resultado de tu educación y de mi obediencia. El hecho de que este resultado te resulte, sin embargo, embarazoso, es más que, inconscientemente, te niegues a reconocerlo como el resultado de tu educación. Se debe precisamente a que tu mano y mi material han sido tan ajenos entre sí. Dijiste, ni una palabra de contradicción, y quisiste acallar las fuerzas opuestas que había en mí y que te resultaban desagradables, pero esta influencia era demasiado fuerte para mí. Era demasiado obediente, callaba por completo, me escondía de ti y solo me atrevía a moverme cuando estaba tan lejos de ti que tu poder, al menos directamente, ya no era suficiente. Pero te pusiste frente a mí y todo volvió a parecer contra ti, cuando solo era una consecuencia natural de tu fuerza y mi debilidad. Tus medios oratorios de educación, extremadamente eficaces, que nunca fallaban, al menos hacia mí, eran la regañina, la amenaza, la ironía, la risa malvada y, extrañamente, la autoacusación. No recuerdo que me insultaras directamente y con palabrotas explícitas, tampoco era necesario. Tenías muchos otros medios, y en las conversaciones en casa y sobre todo en la tienda las palabrotas volaban a mi alrededor en tales cantidades que, como niño pequeño que era, a veces casi me aturdían, y no tenía motivos para no referirlas a mí mismo, porque las personas a las que insultabas no eran desde luego peores que yo, y tú no estabas desde luego más descontento con ellas que conmigo. Y aquí estaba de nuevo tu enigmática inocencia e inatacabilidad. Reñías sin tener ningún reparo en ello. Es más, condenabas las reprimendas de los demás y las prohibías. Reforzabas la regañina con amenazas, y eso ahora también iba dirigido a mí. Por ejemplo, eso de «te voy a despedazar como a un pez». Me pareció terrible, aunque sabía que después no pasaría nada peor. Pero casi correspondía a mis ideas de tu poder, que tú también hubieras sido capaz de hacerlo. También era terrible cuando corrías alrededor de la mesa gritando para atrapar a alguien, obviamente sin querer atraparlo, pero fingiendo hacerlo, y la madre finalmente parecía salvarte. Una vez más, le parecía al niño la vida preservada por tu gracia y seguir adelante como tu regalo inmerecido. Las amenazas sobre las consecuencias de la desobediencia también pertenecen a este punto. Si empezaba a hacer algo que no te complacía y me amenazabas con el fracaso, el sobrecogimiento de tu opinión era tan grande que el fracaso era imparable, aunque quizá solo fuera para más adelante. Perdí la confianza en mis propios actos. Me sentía inestable y dubitativo.